En lo que llevamos viendo, hoy vamos a estar en el capítulo 4 de Primera de Corintios, como todos sabéis. Y veíamos que había diversas facciones dentro de la iglesia, ¿no? Estaban, algunos tomaban a Apolos como lo más de lo más, otros a Pablo, otros a Pedro. Y eso suponía que unas facciones con otras estaban enfrentadas. ¿Por qué? Por darle un papel más allá de lo razonable a estos líderes. Más adelante, bueno, lo hemos visto, ¿no? En el capítulo 3, que es lo que veíamos el domingo pasado, vemos cómo Pablo utiliza el ejemplo de Apolos y él para ir poniendo ya, entrar en razón a la iglesia de Corinto sobre cómo ver a estos líderes, ¿no? En su justa medida. Y ahora en el capítulo 4 el apóstol va a avanzar en esta reflexión, pero también vamos a ver, a través del conflicto que había entre Pablo y cierto grupo de la iglesia en Corinto que no aceptaba su autoridad, que rechazaban a Pablo como apóstol y como persona enviada por Dios. A través de este conflicto va a ser muy interesante, pues espero que lo sea, porque vamos a ver ciertas características que debería poseer todo líder, si es cierto que se refiere a apóstoles. Bueno, ellos quedaron en el siglo I, pero hoy a los ancianos, como queramos llamarlos, responsables, líderes, igual esa palabra no le gusta a alguno, pero bueno, cada uno tiene su palabra elegida, pero llamémoslo responsables de la congregación, no están llamados a menos en ciertas cosas que a los apóstoles, tampoco nosotros como el resto, como resto de la congregación. Así que vamos a ver este capítulo donde vamos a entender, espero, ciertas características que debe poseer todo responsable y también ciertas características sobre cómo debe relacionarse el resto de la congregación con esos responsables. Así que unos y otros vamos a estar representados. Obviamente no estoy diciendo que lo que sucede en el capítulo 4 sucede en esta congregación, pero pienso que aunque lo estemos haciendo bien, nunca debemos de perder de vista que un día se puede llegar a hacer mal. Entonces es siempre mejor tener en mente cómo debemos relacionarnos unos con otros y guardarlo tal como se nos pide, pero desde luego no lo entendamos como que me estoy refiriendo a la iglesia, sino más bien como un capítulo que había que tocar. El 4 va después del 3, así que a ello vamos. Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya sois ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciados. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos,
trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10.000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Muy bien, pues con esa interrogación acaba el capítulo 4. Vamos a ver primero esas características que deberían reinar en nuestros responsables. Desde luego que hay más, pero hoy vamos a ver las que figuran en este capítulo 4. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Los ancianos, líderes, como queramos llamarlo, no deben tener nunca un concepto más alto de sí mismos del que deben tener. Tienen que entender que no son Cristo, que son simplemente servidores de Cristo. Ahora vemos en la actualidad, ¿no?, cómo puede haber ciertos pastores que se autodenominan apóstoles. Más allá de la denominación es que puede haber detrás de esto. Hay otros que igual no se llaman apóstoles y sin embargo llevan hacia sí mismos la gloria que no les pertenece, que simplemente pertenece a Dios. Ponen el centro, el foco sobre sí mismos, aunque luego dicen gloria a Dios. Ponen el foco sobre sí mismos y la gente lo capta como tal. Ven el foco sobre sí mismos y pueden caer en la tentación de asombrarse de una manera excesiva por quienes son sus responsables. Así que vemos primeramente, son servidores de Cristo. Esa es su función, es una función muy preciada, pero es esa función, no es la de ser el salvador de nadie. Ya veíamos en la predicación anterior cómo ellos siembran o riegan, pero el único que da el crecimiento, el único que es merecedor de esa gloria es Dios. Eso tiene su parte positiva, porque no tienes que estar continuamente luchando porque se te alabe. Qué desgaste, ¿no?, tener que estar buscando siempre la manera de saciar tu propio ego. Es mucho mejor, es una bendición mucho mayor simplemente darte cuenta de quién eres y que el Salvador del mundo ha hecho lo que ha hecho por ti, ha dado su vida por ti. Esa tranquilidad es mucho más placentera, muy superior a tener que estar buscando una y otra vez una gloria propia que además no te corresponde. Así que primero deben saber su función, son servidores de Cristo. Estos administradores de un bien tan valioso como son las buenas noticias que nos trajo Jesús deben trabajar, lo vemos a continuación, con fidelidad a Dios, que es quien juzgará. Deben ser fieles a Dios. Muchas veces puede estar la tentación de que todo lo que se diga o todo lo que se haga, pues el resto de la gente lo vea bien, ¿no? Quedar bien con todos o buscar ahí la gloria de todos. No, tienen que responder ante Dios. Aunque sirven a esta congregación, su amo realmente es Dios, y lo estamos viendo. Él es quien va a juzgar, de tal modo que incluso Pablo estaba dispuesto a hacer algo que desagradara a esa congregación si es lo que Dios quería. Incluso no se atrevía a juzgarse a sí mismo. Esto es una muestra de humildad, en el sentido de que incluso no somos para nada tan buenos como nos creemos, y quien conoce las intenciones de nuestro corazón, quien sabe realmente cómo somos, es Dios. Así que tienen que tener claro que su maestro es Dios, y tienen que tener claro que Él va a juzgar y depender de la misericordia
que Dios vaya a tener con ellos en el día final, porque aunque sea un siervo, nunca llegará a ser como Dios manda. Es por misericordia que recibimos esa salvación. Así que en primer lugar tienen que tener claro que son servidores de Dios, y en segundo lugar tienen que ser fieles a Dios, a ese Señor que es Dios, aunque eso pueda crear conflictos con el resto de la congregación o con un sector. En tercer lugar, un responsable debe soportar el sufrimiento que le venga por estar en esa posición que ocupa. Simplemente voy a leer perlas de lo que hemos leído. Postreros, sentenciados a muerte, espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, considerados insensatos por amor de Cristo, débiles, despreciados. No solamente deben soportar la crítica de los hombres, sino también carencias de necesidades físicas e incluso ser castigados. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, la escoria del mundo, el desecho de todos. Esto viene en el capítulo 4. Menudo panorama, ¿no? ¿Quién quiere esto para sí mismo? Y sin embargo, una persona que asume esa posición, esa responsabilidad que Dios le está otorgando, tiene que estar dispuesto a soportar esa serie de dificultades que le puedan venir. Al igual que Pablo soportaba esos sufrimientos, cualquier responsable del día de hoy está llamado a asumir estos mismos sufrimientos si fuere necesario. Ligado al anterior, no solamente han de soportar estos sufrimientos injustos que pudieran parecer, sino que han de devolver bien por mal. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Dios nos llama a imposibles, es cierto. Imposibles desde el punto de vista humano, pero posible, a pesar de la dificultad, por la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros. Una quinta característica, un líder, y esto puede no gustar, pero es lo que hay, debe amonestar a los miembros de la congregación cuando fuere necesario. Obviamente esto es subjetivo, ¿no? Pero lo hablaremos después. Debe amonestar si es necesario a personas de la congregación. Eso sí, lo que él mismo dice a los corintios es por amor de vosotros, versículo 6, no para avergonzaros, versículo 14. Un líder que lo que busca es minar al resto de los creyentes y quedar por encima, no está cumpliendo con la responsabilidad que se le pone en las manos. Tiene que ser siempre por amor a ellos, no para avergonzar, sino para avanzar. 6. Un líder cristiano debe tener evidencias de que se comporta como Dios lo pide. No puede imponer su autoridad de manera hipócrita, como hacían los fariseos y los escribas. Y menciona, os he enviado a Timoteo, seguramente es quien hacía llegar esta carta del apóstol Pablo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Su comportamiento de Pablo era prueba de su condición de administrador de los misterios de Dios. Aquí está la contraparte. Sí, tiene que amonestar cuando es necesario, pero un responsable de una congregación no puede ser un tirano, porque es un siervo, no es su congregación. La cabeza es Cristo, y como tal el responsable debe comportarse de este modo. No puede pedir simplemente que no se le critique, tiene que ser ejemplo de líder que se le pide en la Biblia, porque si no, entonces sería un cheque en blanco, ¿no? No digáis nada de mí porque como Dios me ha puesto aquí. No, claro que los responsables de una congregación tienen que ser examinados, y claro que los responsables deben vivir conforme se les pide. Otra cosa es qué manera de examinar, si es para crecer o es para hundir a los responsables, pero no sirve el decir que yo soy responsable y punto. Tienes que ser ejemplo de lo que en definitiva Dios está pidiendo a todos nosotros. El responsable debe ser un ejemplo vivo, una guía a la cual ha de imitarse. Si no eres digno de imitar, a pesar de que tengas tus limitaciones, como Pablo lo tenía y confiesa también, si no estás siendo ejemplo, ¿por qué?
debería seguirte la congregación. En definitiva, y punto 7, un líder cristiano en última instancia, si la Iglesia se desvía del camino correcto, si no existe arrepentimiento en quienes generan divisiones y quienes están buscando el mal y simplemente crear grupos enfrentados, debe atajar el problema. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Así quiere ir a ellos, pero si no cambia el proceder, si se mancha el nombre de Cristo, si se está haciendo daño al testimonio que debe dar la congregación, hay que actuar. Obviamente, como decía, no es carta blanca para los ancianos. Todos tenemos la Biblia y podemos discernir si lo que se está planteando es seguir a Cristo o imponer una tiranía. Así vemos que quienes nos dirigen, como resumen, deben tener claro que son servidores de Cristo y no el propio Cristo. Deben servir a Dios con fidelidad, porque es ante Él, además, ante quien tendrá que dar cuentas. Debe soportar los sufrimientos que su llamado les produzca. Debe devolver bien por mal. También atreverse, aunque en estos tiempos no está muy de moda, a amonestar, pero con amor cuando sea necesario. Debe ser digno de imitar y poner orden si no existe arrepentimiento ante divisiones y mal testimonio infundadas. Yo no me meto en los detalles, pero creo que todos estamos entendiendo que lo que estaba haciendo este sector era criticar y buscar el mal de una persona que estaba sirviendo a Dios, como era el apóstol Pablo. Me gustaría ahora que por favor dedicáramos un minuto para orar por nuestros ancianos, que Dios les ayude a ser como Él espera de ellos. Así que yo pararé este minuto cuando escuchéis mi voz, pero sí me gustaría que tuviéramos en mente a nuestros responsables y oremos por ellos para que les dé fuerzas y reflejar a Cristo en la mayor medida posible. Pues de manera individual podemos tomar un minuto. Y aunque Pablo nos deja ver a través de su conflicto con estos sectores algunas características de cómo debe ser alguien que nos preside, él mismo dice: os ruego que me imitéis, porque al final mayormente un líder ha de ser ejemplo de lo que todos en realidad deberíamos ser. Obviamente, en cuanto a tratar ciertos problemas en la congregación, se debería ser prudente y no ponerlo en manos de los ancianos, ¿no? Pero vemos otro tipo de cosas que hemos visto ahora y en lo que sí deberíamos estar en esa línea. Y me gustaría que por favor cada uno ahora orara por sí mismo, no por las cosas que hace mal el de al lado, sino por nosotros mismos, que seguro que también tenemos cosas que pedir a Dios. ¿Por qué orar ahora? Para que nos ayude a cada uno a tener claro que somos siervos y solo siervos, que nos ayude a ser fieles, a soportar el sufrimiento si viniera, a devolver bien por mal, a ser dignos de imitar. En esta línea me gustaría que también tuviéramos un minuto para hablar con el Señor sobre nosotros mismos y pedirle ayuda si es necesario.
Como os decía, podemos seguir la reflexión después. Como os decía, veremos también ahora características que no deben aparecer entre nosotros hacia nuestros ancianos. Eran características, lo iremos viendo a través de esta carta, de sectores de la iglesia en Corinto que rechazaban a Pablo. Aunque parece ser que Pablo fue quien llevó el evangelio a la ciudad de Corinto, él se fue de la ciudad durante unos años, posiblemente 3. Y habían surgido pues grupos que negaban, rechazaban la autoridad de Pablo y que menospreciaban al apóstol cuando la autoridad que él tenía se la había dado el Señor mismo. Vamos allá con esas características. Los creyentes no debemos otorgar a ningún anciano o ninguna persona un papel de semimesías. Podría chocar que en Corinto realmente no eran Apolos, no era Pedro, no era Pablo quienes se estaba arrogando facultades o una gloria que no les pertenecía, sino que eran los propios creyentes de esa congregación los que estaban poniendo en un lugar que no correspondía a estos responsables. No está lejos de lo que podemos ver hoy en día en ciertas iglesias católicas, pero también en evangélicas, más de las que seguro que pensamos, pero hay muchas por el mundo y hay casos que no voy a contar, porque todos lo sabemos, que lo único que buscan es poner el foco sobre sí mismo. Pero vemos en este caso que son los creyentes quienes están poniendo ese foco desmedido sobre estos siervos de Dios. Obviamente que cada uno tendría sus características como apóstol. Y había grupos que se estaban dejando llevar por uno u otro. ¿Qué sucede cuando hay gente que se decanta abiertamente y ya parece que solo escucha si es una persona en concreto quien se lo está diciendo? Pues te va a sufrir, va a haber confrontación dentro de esos diversos sectores en una congregación. El problema es que además un sector se va a creer superior al otro, porque están sirviendo en teoría a la persona indicada, ¿no? Esto lo que muestra también es orgullo, porque piensan que ellos tienen toda la razón, pero en definitiva se sufre un choque de trenes que lo que provoca es división. Esto, claro, por el envanecimiento de pensar que lo que cada uno piensa es lo que tiene que ser. Por ese motivo se creerán unos cristianos superiores a otros. Cuando Cristo no es el centro, el cristianismo se desmorona. El cristianismo es Cristo, Cristo como centro. Así que obviamente a uno nos puede gustar más cómo predica uno u otro, nos puede caer mejor, podemos conectar con este mejor o con aquel. Pero en definitiva deberíamos tener respeto y respetar la autoridad que Dios ha dado a cada uno. Así que en ese sentido no considerar a nadie más de lo que es, siervos de Cristo. En segundo lugar, está hablando de no juzgar nada antes de tiempo. Por el contexto vemos que se refiere a que no les corresponde a ellos el juzgarle, a él, a Pablo, sino a Dios. Como en aquel tiempo podemos caer en la tentación de evaluar a un responsable solo por lo que vemos, sin en realidad conocer las intenciones que puede tener en el corazón. Claro que hay que estar al tanto de detectar a falsos maestros. Eso nos llama a ello claramente la Biblia, pero puede surgir también una intención de destruir, de querer derribar a una persona. Eso es lo que le estaba sucediendo a Pablo. Pablo lo que está criticando aquí no es que pueda ser examinado, no. Lo que está criticando es que había personas envanecidas, las llama, que lo que buscaban es no prestar atención a la autoridad que él tenía. Buscaban vivir a su manera. Y aunque las evidencias eran claras de que Dios estaba con Pablo, no querían aceptarle, le rechazaban. También en las iglesias evangélicas en España del siglo XXI puede existir gente así, rechazan la voluntad de Dios, sus egos no soportan que nadie les diga qué está bien y qué está mal.
Su hobby favorito es juzgar sin pruebas y derribar al líder por celos y rivalidad. Sí, aquellos que maldecían, aquellos que estaban difamando a Pablo no eran solamente personas de fuera de la congregación, sino también sectores de los de dentro. Así que vemos una persona que intentaba vivir como Dios le pedía y sin embargo había sectores que lo que buscaban era derribarle. En tercer lugar, ojo, ironía, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Vosotros sois prudentes en Cristo, fuertes, honorables, ¿no? Algunos estaban envanecidos y de esta manera irónica les confronta. En esa iglesia algunos, pues no sé, se consideraban, pues no sé, papas o se consideraban, imagino que eran lo más de lo más. Indirectamente Pablo les está diciendo, cuidado, porque Dios conoce el corazón de todos nosotros y también a vosotros un día os va a juzgar. Así que eran personas que eran débiles y pobres espiritualmente y sin embargo miraban al apóstol Pablo por encima del hombro. Por otra parte dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos o maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues yo os engendré por medio del Evangelio. Y bueno, seguramente muchos responsables pues no han llevado a los pies de Cristo, por así decirlo, a muchas de las personas que forman su congregación, pero sí es cierto que se están esforzando porque podamos crecer en Cristo, a imagen de Cristo. Esto debería suponer un respeto, una estima, una valía, aunque nos demos cuenta de que tienen fallos y hagan cosas mal y se pueda decir que están haciendo cosas mal, siempre debería figurar este respeto, esta estima. En quinto lugar, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Cuando vemos cosas en el liderazgo que quizá no nos gustan, está bien, pero también no nos olvidemos de mirar hacia nosotros mismos y preguntarnos, bueno, ¿y yo qué? ¿Simplemente hablo de los otros, de sus puntos débiles? ¿O se puede ver a Dios obrando con poder en mi vida? Pablo les decía, bueno, iré a vosotros, veré no solo vuestras palabras, también el poder, ¿no? Porque el Evangelio es poder. Y esto deberíamos preguntárnoslo siempre cada uno de nosotros, al darnos cuenta de que aunque Dios obra, todavía tiene cosas que limar en nuestra propia vida, eso nos puede ayudar a mirar de nuevo a los responsables y no criminalizarles por tal o cual cosa, por tal o cual decisión. Así que vemos que los creyentes no deben seguir a ningún anciano como si fuera su salvador, no deben difamarles si están cumpliendo la voluntad de Dios con maldad, no deben hacer esa difamación, no deben creerse tampoco más de lo que son. Esta congregación había sectores que decían, no, si yo soy rico, yo estoy saciado, ¿no? Estaban creyéndose más de lo que eran. Deben tener en estima a quienes les sirven, mejor o peor, pero les sirven cada semana y deben autoevaluarse para saber si ellos mismos intentan hacer esa voluntad de Dios. Y me gustaría que ahora tomáramos un minuto también para mirar hacia nosotros mismos y ver todas estas características, cómo nos relacionamos nosotros unos con otros y cómo nos relacionamos hacia los responsables de esta congregación. Y sobre todo pedir fuerzas para que si se está haciendo bien, pues se continúe en esa senda, porque finalmente será Dios quien provoque la actitud correcta en cada uno de nosotros. Así que podemos tomar también un minuto para, de manera personal, pedirle a Dios que nos ayude.
un versículo que se me queda marcado. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tanto responsables como no responsables, este versículo lo tenemos que tener grabado. Si los responsables viven como han de vivir y los demás miembros de la congregación vivimos como tenemos que vivir según lo pide Dios, seremos más cada vez como Dios quiere que esta congregación sea. Seremos una comunidad que rema en una misma dirección para la gloria de Dios. Una comunidad que impacta su entorno. Cuando nos conozca gente de fuera, cuando entre en contacto con nosotros, verá que nos relacionamos con armonía y encontrarán acogedora esta comunidad. Todo lo contrario será si entre nosotros empiezan a asomar divisiones y luchas de egos. Nos mirarán desde fuera y dirán, vale, sí, dame los alimentos, pero ya está. No tengo ninguna intención de meterme en esta bomba de relojería. Así que tal como nos relacionemos, eso va a marcar cómo se nos va a ver desde fuera. Y también determinará si nosotros mismos queremos formar parte de esta comunidad. Porque nadie quiere estar en una bomba de relojería, ¿no? Una comunidad con polémicas y disensiones no son desde luego tampoco el mejor lugar para criar a hijos o adolescentes crezcan en el Señor. Tampoco atraerá a personas que pasen por aquí buscando congregación. Verán lo que hay y desde luego no les gustará lo que ven. La unidad viene del Espíritu y tenemos que estar sometidos a ella en nuestra vida. Y esto simplemente es un recordatorio de cómo debemos vivir nuestra relación unos con otros. Yo desde luego estoy contento aquí, pero siempre hay que tener claro que no somos más que meros humanos y siempre poder mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿cómo estoy en esto? ¿Estoy bien o me estoy despistando? Pues es una cosa que ver también con optimismo, porque cuanto más nos parezcamos al Señor, más impactaremos a los de fuera y más creceremos nosotros también dentro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Esa es parte de la clave, amarnos unos a otros.